Y para analizarlo, por supuesto que le damos la bienvenida de inmediato a Juan Carlos Ruiz, analista internacional y además director ejecutivo de ATIC Comunicación Inteligente. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. ¿Qué tal, Trina? Un gusto estar aquí y nada, encantado, a tus órdenes. Juan Carlos, me gustaría que pudiéramos ampliar y profundizar un poco más cuáles serán los puntos y cómo se llevará a cabo lo que será esta red que ha sido llamada como la primera red andina de seguridad fronteriza. Es un paso, es sin duda un paso importante en términos regionales. De hecho, la comunidad andina es un bloque regional en el escenario global que tiene que repensarse y recomponerse, ¿no? De hecho, el hecho de que Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia nos sentemos en una mesa y pongamos uno de los temas álgidos, que es el tema del avance de la criminalidad, del mundo ilegal que avanza a propósito de lo que ocurrió en Ecuador, como bien mencionan ahora hace una semana, en donde, claro, un personaje ilegal que está huyendo literalmente genera un descontrol, genera y pone en jaque a una ciudad, o como ocurrió también a fines del año pasado, en donde al suicidarse políticamente el expresidente Castillo en el Perú, se generó una serie de disturbios que duraron desde diciembre del año pasado hasta marzo, incluso cobrando varias vidas. Es decir, este descontrol o estos actos violentos, que claro, que lo único que buscan es tener escenarios o territorios liberados para poder literalmente trasladar o transitar cualquier tipo de mercancía ilegal, es algo que tenemos que compartir, uno, con inteligencias. Los servicios de inteligencia de los países tienen que juntarse, tienen que compartir información, porque el territorio no puede ser visto con fronteras ficticias, sino tiene que ser visto como una unidad. No es casual que casi el 70-80% del oro ilegal que produce el Perú termine siendo exportado por Bolivia, que no tiene precisamente producción de oro en esas cantidades en donde la exportación de Bolivia se nota en el oro. Eso, son datos en donde uno puede justamente juntarse, ver el territorio de otra manera, compartir inteligencias, y creo que es un paso importante que estamos dando para revitalizar y darle una lógica distinta al Pacto Andino. Juan Carlos, se temía que lo que está sucediendo en Ecuador fuese un riesgo para la región y parece que los países andinos están tomando esto en serio, y los países andinos no solamente, los países en general de la región, y hemos visto las medidas que se han estado tomando recientemente, incluso cómo han reforzado la seguridad en las fronteras, ya sea de Perú, Colombia, por ejemplo, y parte también de cómo sí se toma en serio esto y cuáles podrían ser las otras medidas que se tomarán de aquí adelante en este sentido. Sí, a ver, las democracias, y especialmente las democracias latinoamericanas y especialmente las andinas, no pueden ser débiles respecto a este avance de la criminalidad o del mundo ilegal, ¿no? Se necesitan medidas de autoridad, se necesita recomponer la autoridad, y en eso hay que ser firme. Obviamente no se trata de permitir abusos de autoridad, pero tampoco hay que ser incrédulos y pensar que la democracia no se tiene que defender con mano dura y con reglas de juego claras. Eso sí, si las reglas de juego están claras, los límites se ponen claramente, la autoridad y el poder se ejerce con con el debido uso de la fuerza de ser necesario. Claro, el problema es que las normas, digamos, y las reglas de juego digamos, de la organización social, cuando no está muy bien delimitada, cuando son débiles, cuando nadie las respeta, entonces ahí se puede filtrar y se puede tener o creer que los derechos humanos de aquellos que atentan contra nuestro orden y nuestra seguridad pueden existir. Existen, claro, pero si uno atenta contra el orden social, él tiene que recibir todo el peso de la ley para poner orden, restablecerlo y dejar claro cómo es que se debe convivir en sociedad.
Un impacto, ¿no?, para toda la región, pero si hablamos de Ecuador, ¿cuál es la situación en este momento? Recuerdo que la popularidad de Daniel Noboa era de un 60%, ahora luego de todo lo que está sucediendo en este país, ¿se ha mantenido su popularidad? ¿Ha sido ahora, ha subido su popularidad, ha bajado? Además, sabiendo que Daniel Noboa asume por tan solo año y medio, con todo el contexto, por supuesto, político que sucedió con respecto a la muerte cruzada y todo esto. Sí, bueno, pero son cosas que hay que tener. De hecho, el ejercicio del poder, sea en Ecuador, sea en Perú, sea en Colombia, tiene sus costos, evidentemente. Lo que hay que acompañar, digamos, es que a estos procesos, digamos, de restablecimiento de orden, de reglas de juego claras, de uso de la fuerza, de ser necesario para poder restablecerlo, yo diría que gozarían en un mediano y largo plazo de una mejor popularidad. El tema es que estos procesos deben ir acompañados de una comunicación eficaz, de una comunicación muy eficiente para poder contarle a la ciudadanía lo que se viene haciendo en favor o en servicio de ellos. De hecho, esa popularidad va mejorando en la medida que la gente siente seguridad, que la gente siente tranquilidad y que la población siente que se restablece el orden. Pero eso hay que comunicarlo permanentemente, ser transparentes con lo que se está haciendo, sin evidentemente vulnerar, digamos, la información de inteligencia que se tenga. Pero nada, tenemos un enemigo en común que es poderoso, que no es precisamente un gran jugador, digamos, o que juegue limpiamente. Es un enemigo que es malo, que es peligroso y que atenta además contra nuestra convivencia. Ahí no se tiene que tener contemplaciones, y estoy seguro que en la medida que ese orden se restablece y que esa convivencia empieza a sentirse en paz y tranquilidad, esos niveles de popularidad empiezan a subir. Hay que tener cuidado nomás que esa popularidad, como ocurre en algunos casos en Latinoamérica también, en Centroamérica, no se confunda con abuso de poder, ¿no? ¿Y cómo puede ser Latinoamérica y estos países hacer frente a este auge y a ese enemigo común, como usted bien lo dice? Pero también hay un problema de inseguridad general, un auge del narco, crisis económica. ¿Cómo los países pueden hacer frente a esto? Y que ya vemos cómo se puede llegar a acuerdos incluso entre países, como lo ha hecho la Comunidad de Naciones, la Comunidad Andina de Naciones. No, sin duda se tiene que ser un esfuerzo común y articulado. Es decir, es evidente que cuando tenemos un enemigo en común, que digamos, que trabaja, digamos, o que digamos, Que cuyo incluso provoca movimiento es un migración. movimiento regional, o sea, que articula a través de las fronteras, el esfuerzo para combatirlo tiene que ser también articulado de esa manera. El territorio no se divide, sabemos que hay divisiones entre los países que son las fronteras, pero en realidad Latinoamérica y especialmente la comunidad andina es un bloque regional, es un bloque geopolítico en el mundo, y debe ser pensado y debe ser tratado y protegido en forma articulada permanentemente. Ya lo que el mundo y la comunidad europea o la comunidad norteamericana, digamos, demuestran es que ese ejercicio de ver y definir políticas públicas en torno a territorios globales, a territorios regionales, es la forma como debemos empezar a articular esas políticas públicas de ahora en adelante. No podemos pensar que solos o solo un país puede combatir a una fuerza ilegal transnacional. Las transnacionales se tienen que tratar con estrategias regionales y transnacionales también, ¿no? Y por eso exactamente es que a Ecuador se le hace tan difícil y tiene que buscar ese apoyo, y los países deberían hacerlo por supuesto la magnitud de los grupos que están en este país. Y bueno, como lo hemos visto, que incluso familiares de uno de los líderes huyeron a Argentina, es parte de lo que está sucediendo. Y muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Sí, no te entendí esa última pregunta porque te escuché entrecortado. Que por supuesto Ecuador necesita el apoyo de los países vecinos, sobre todo por la magnitud de las bandas que están en este país, como lo hemos visto, que huyeron a Argentina, familiares de uno de los principales líderes del narco en este país. Y bueno, por supuesto agradecerte la compañía de Noticias Globovisión Internacionales este lunes, Juan Carlos. No es una casualidad, o sea, las fuerzas ilegales en el mundo, estamos hablando, a ver, narcotráfico, tráfico de armas, ¿no? Estamos hablando de tráfico de especies, de trata de personas, ¿no?
Estamos hablando de oro, de minería ilegal. O sea, es decir, estamos hablando de una fuerza muy poderosa que no paga impuestos, que invierte en tecnología e inteligencia también, que tiene desarrollo de última generación. No es una fuerza a la cual uno puede decir, no, es un tema policial. No, esto es un tema en donde tienen que intervenir fuerzas de inteligencia, de Fuerza Armada, de policía, cuerpos políticos y diplomáticos. Es decir, acá hay un trabajo articulado que hay que hacer, que tiene que ser muy fino, muy poderoso, porque tú calculas, del comercio global, el comercio ilegal viene siendo fácil, 40 o 50% de lo que es el intercambio del comercio formal en el mundo. Es decir, es una fuerza muy poderosa que no podemos desestimar, que no podemos subestimar y que al contrario tenemos que atacarla con mucha inteligencia, con mucha organización, con Sí. mucha innovación y desarrollo tecnológico, porque si no la batalla la vamos perdiendo y eso sería muy perjudicial y muy peligroso para nuestra convivencia latinoamericana y social, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en Noticias Televisión Internacionales. Nos acompañó el analista internacional y director ejecutivo de ACTI, Comunicación Inteligente, Juan Carlos Ruiz, desde Lima, Perú, donde se llevó a cabo esta cumbre de los países andinos. Al regreso revisamos más información en materia internacional.